Bienvenidos a nuestra clase número 2 de la formación en Cábala, una Cábala hermética, una Cábala ocultista, donde vamos a tratar ahora a mayor detalle lo que son los orígenes de la Cábala. Vamos a conocer algunos relatos tradicionales e históricos más importantes de la Cábala. Vamos a familiarizarnos con algunos de los cabalistas más famosos y a comprender un poco más acerca de la Cábala en nuestros días y en nuestra actualidad. Los practicantes tradicionales de la Cábala creen que sus orígenes más antiguos son anteriores a las religiones mundiales, formando un modelo primordial para las filosofías, religiones, ciencias, artes y sistemas políticos de la creación, generando finalmente una gran influencia en todos los tiempos y en todas las diferentes religiones. Según la tradición, la Cábala data de los días de Adán y Eva. Algunas leyendas dicen que Dios se lo dio directamente a Adán, mientras que otros afirman que Dios se lo enseñó a un grupo angelical selecto antes de que él creara el mundo. Luego el arcángel Raziel se lo enseñó a Adán cuando entró en el jardín del Edén. El conocimiento, se cuenta, permaneció con él hasta que él y Eva fueron expulsados del jardín, después de lo cual su hijo Set lo heredó y llegó a Noé y continuó transmitiéndose hasta que llegó a Moisés. Alternativamente, el profeta Abraham, alrededor del año 1700 a.C., supuestamente fue iniciado en el misticismo cabalístico por el rey Melquisedec. La Cábala era parte del pacto que Dios hizo con Abraham, y después de que sus descendientes se esclavizaron en Egipto, la Cábala se perdió una vez más. La tercera revelación de la Cábala fue supuestamente dada a Moisés cuando fue al monte Sinaí para encontrarse con Dios. La primera vez que Moisés subió, recibió los 10 mandamientos. La segunda vez que subió, recibió la Cábala. Algunos cuentan, se coloca el origen de la Cábala con Moisés. Moisés transmitió el conocimiento cabalístico a Josué, quien lo transmitió a los ancianos, que a su vez lo transmitió a los profetas y lo transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Según este punto de vista, los principios de la Cábala fueron un conocimiento abierto practicado por más de 1 millón de personas en el antiguo Israel. Las conquistas extranjeras llevaron a los judíos a ocultar el conocimiento y hacerlo secreto, por temor a que se usara mal si caía en las manos equivocadas. La doctrina talmúdica prohibió la enseñanza pública de las doctrinas esotéricas y advirtió de sus peligros. Se advirtió a los rabinos que enseñaran ese material a un solo estudiante a la vez. Los siglos que siguieron al regreso del exilio de Babilonia estuvieron marcados por una reflexión generalizada e intensa sobre una variedad de temas. Durante algunos siglos se hizo referencia al conocimiento esotérico por su práctica de aspecto de meditación o por un término que describe el objetivo deseado de la práctica, profecía. El misticismo del Merkabah, misticismo del carro, precedió a la Cábala como una escuela de misticismo judío temprano. Se decía que los iniciados descendían al carro, probablemente una referencia a la meditación en el viaje celestial a través de los reinos espirituales. El misticismo Merkabah se centró en visiones como las que se encuentran en el libro de Ezequiel, en la literatura, sobre historias de ascensión a los palacios celestiales y el trono de Dios. El material también se refleja en los ángeles, la demonología, la geografía mítica y la uranografía, que es descripción de los cielos. La contemplación de las manifestaciones divinas, reflexiones sobre el doble origen de los seres humanos, que están formados por la tierra, pero también son la imagen de Dios. La especulación en el fin de los tiempos, que es lo que se denomina la escatología, en la resurrección y en las recompensas y castigos en el más allá. El corpus principal de la literatura de Merkabah se compuso durante la época 200-700 del CE, aunque también se puede encontrar referencias posteriores en la Edad Media. El misticismo Breshit de la creación se refería al primer capítulo del Génesis en la Torá, que se cree que contiene secretos de la creación del universo y las fuerzas de la naturaleza.
se cristalizó en escritos como el primer libro de Enoc, atribuido por tradición a Enoc, el bisabuelo de Noé. Datan de aproximadamente el año 300 a.C. y la última parte de aproximadamente el siglo I a.C. Dicha literatura, perteneciente a los siglos II y I después de Cristo, contenían los elementos principales de la cábala. Estos escritos estaban en posesión de los esenios y estaban celosamente guardados por ellos contra su divulgación. Casi nada de este conocimiento fue retenido en el judaísmo farisaico rabínico, la tradición judía normativa después de la conquista romana de Jerusalén y la destrucción del segundo templo. Vamos a ver ahora la época del periodo medieval. Las doctrinas místicas de la cábala aparecieron en círculos esotéricos en el siglo XII en Francia, en Provenza y Languedoc, y luego se extendieron al norte en el siglo XIII en España, en Cataluña y otras regiones. El Sefer HaBahir, libro de brillo, apareció por primera vez alrededor del 1200 en Francia y tuvo una fuerte influencia en el desarrollo del misticismo esotérico judío y en el judaísmo en general. La colección fue atribuida al rabino Nehunja ben ha-Kanaha del primer siglo. La evidencia sugiere que el libro fue escrito en Francia en esa época. Los eruditos modernos han identificado varias hermandades místicas que funcionaron en Europa desde el siglo XII, algunas de las cuales permanecieron en gran parte como anónimas. Hubo ciertos Rishonim, sabios mayores, que fueron reconocidos como expertos en la cábala. Uno de los más conocidos es Nachmanides, Moses ben Nachman, cuyos comentarios sobre la Torá se considera basado en el conocimiento cabalístico. Bahia ben Asher, el Rabbeinu Behaye, también combinó los comentarios de la Torá y la cábala. Otro fue Isaac Rabbi Yitzhak Sagi Nehor, el maestro de Nachmanides, de quien se argumenta ampliamente que escribió el Bahir y que escribió un comentario sobre el Sefer Yetzirah. El Sefer, generalmente conocido como el Zohar, el libro del esplendor, el texto principal de la cábala, apareció en España en el año 1280 y fue escrito en arameo, un idioma que los judíos no habían usado durante siglos. Con más de 1800 páginas explora misterios divinos bajo la apariencia de comentarios sobre la Torá. El Zohar se atribuye tradicionalmente al maestro talmúdico del siglo II, el rabino Shimon bar Yochai, aunque los eruditos modernos lo fechan al rabino Moisés de León de la España del siglo XIII. Moisés de León fue autor de varias obras esotéricas y compuso pseudepigrafa, escritos atribuidos a otros autores en épocas pasadas, en forma de Midrashim en el Pentateuco, el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth y Lamentaciones. Después de que el Zohar comenzó a circular, el término cábala comenzó a referirse más específicamente a las enseñanzas derivadas o relacionadas con el Zohar. Más tarde, el término comenzó a aplicarse generalmente a las enseñanzas de Zoharic según lo elaborado por Isaac Luria Arizal. En la segunda mitad del siglo XIII apareció la cábala extática o profética, haciendo hincapié en un aspecto visionario y experimental basado en enfoques del alfabeto y los números hebreos como fuente de la verdad divina. Estas ideas vinieron principalmente del rabino Abraham Abulafia, un místico itinerante que viajaba de pueblo en pueblo, atrayendo estudiantes. Se creía una figura mesiánica que prepararía el camino y que estaba revelando importantes secretos, estos secretos nuevos de la creación. Una historia que respalda esto es que cuando Abulafia fue a Roma para convertir al Papa Nicolás II, trató de quemar al fanático tan pronto como llegó, pero justo cuando Abulafia llegó, el Papa sufrió un derrame cerebral. Aunque Abulafia fue autor de más de 40 libros, la mayoría de sus obras nunca fueron publicadas y se encontró con mucha oposición. Llegamos al periodo moderno temprano, donde vemos temas sobre la expulsión de los judíos de España en el año 1492.
Esto causó una ruptura en el mundo judío y los refugiados judíos de Europa adquiriendo un refugio en Tierra Santa. Ya no bajo el dominio islámico hostil, un nuevo centro de aprendizaje judío surgió en Safed, cerca del mar de Galilea. En Safed, el Zohar ganó su preeminencia cabalística y desde allí Moisés Cordovero compuso sus largos comentarios sobre el texto. Además, en Safed, el rabino Isaac ben Solomón Luria Anskenazi desarrolló su marca redentora de filosofía cabalística. La agitación política y la expulsión forzada del pueblo judío había dado lugar a especulaciones de que el mundo estaba en medio de los dolores de parto del Mesías. Luria expandió la doctrina cabalística del exilio, de la Shejinah, presencia divina, en una teología mística de la redención diseñada para acelerar la venida del Mesías. Los discípulos de Luria, el rabino Hayim Vital y el rabino Israel Saruk, publicaron las enseñanzas de Luria que obtuvieron una gran popularidad y llegaron a rivalizar con la influencia del propio Zohar. El término cábala comenzó a aplicarse en general a sus enseñanzas y los historiadores consideraron la difusión de sus enseñanzas como el clímax del cabalismo. Entre sus discípulos estaba el rabino Yosef Gikatilla, quien más tarde se unió al rabino Moisés de León. Gikatilla escribió una presentación importante de la cosmovisión cabalística, Las puertas de la gran luz, resumiendo las enseñanzas cabalísticas según las sefirot. Alrededor de la década de 1270, el Sefer HaTemuna, libro de la imagen, apareció en España y avanzó la noción de ciclos cósmicos, cada uno de los cuales proporciona una interpretación de la Torá de acuerdo con un atributo divino. El Sefer HaTemunah probablemente se escribió de forma anónima en el siglo XIII o XIV, pero se atribuye pseudopigráficamente a Neunyah ben Hakanah y Rabbi Ishmael de los siglos I y II. La cábala también fue influyente en el mundo cristiano. Raymond Lull pidió a la cábala material para su Ars Magna, mediante el cual pensó que provocaría una revolución en los métodos de investigación científica. Sin embargo, fue Giovanni Pico de la Mirandola quien introdujo la cábala en el mundo cristiano. Él vio la cábala como la suma de las doctrinas religiosas reveladas de los judíos, que no fueron escritas, sino transmitidas por tradición oral. El trabajo de Mirandola sobre la cábala fue desarrollado por Athanasius Kircher, un sacerdote jesuita, hermetista y polímico que escribió sobre el tema en su Edipo Aegyptiaco. El trabajo de Mirandola y Kircher condujo directamente a la cábala oculta y hermética. La versión de Kircher del árbol de la vida todavía se usa actualmente en la cábala occidental. Otras figuras importantes en relación con la cábala fueron Johann Reuchlin, uno de los seguidores de Mirandola y autor de arte cabalístico, Francesco Giorgi, un fraile franciscano veneciano, una figura central en la cábala cristiana del siglo XVI y autor de Harmonia Mundi, Paolo Riccio, que unificó los dogmas de la cábala cristiana en un sistema consistente. Baltasar Walter, un médico de Silesia que emprendió una peregrinación a Tierra Santa para aprender sobre la cábala y el misticismo judío de los grupos de Safed. Walter no fue autor de ningún trabajo significativo de la cábala cristiana, pero mantuvo una colección de manuscritos de obra mágica y cabalística. Sus ideas y doctrinas ejercieron una profunda influencia en las obras del teósofo alemán Jacob Böhme. Siglo XVIII y XIX. La cábala cayó en desgracia en el siglo XVIII cuando se desarrollaron otras ideologías de la Ilustración, influyendo en el judaísmo y la cábala, que fue rechazada como una superstición medieval. El interés creció entre algunos eruditos cristianos en los que consideraban los aspectos místicos de la cábala judaica que eran compatibles con la teología cristiana. La cábala cristiana reinterpretó la doctrina cabalística a una perspectiva cristiana, vinculando a Cristo y su resurrección con las 10 sefirot. Las cifras más importantes incluyen el rabino Moshe Chaim Luzzatto, con sede en Italia, un erudito talmúdico que escribió copiosos manuscritos en un claro y atractivo estilo hebreo.
El temor a otros falsos mesías significaba que se vio obligado a cerrar su escuela y destruir muchos de sus escritos cabalísticos inéditos más preciados y exiliarse en los Países Bajos. Finalmente se mudó a Israel. Algunas de sus obras más importantes, como Derech Hashem, sobreviven. El rabino Elijah de Vilna, con sede en Lituania, hizo que sus discípulos codificaran y publicaran sus enseñanzas, y el rabino Jaim Bolotzi publicó póstumamente la obra mística y ética Nefesh HaChaim. Después del siglo XVIII, la cábala se mezcló con el ocultismo europeo y el impulso principal de la cábala cristiana ya estaba muerto. Se han hecho algunos intentos para revivirlo, pero no ha entrado en el cristianismo convencional. Hubo un mayor interés en el ocultismo, el cual la escritura cabalística hermética era una característica. De Magnus de Faret influyó en el entusiasta de la magia francesa Eliphas Levi, cuyos adornos de invocaciones mágicas presentaron al cabalismo como sinónimo de magia blanca y negra. Las innovaciones de Levi incluyeron atribuir las letras hebreas a las cartas del tarot. Levi es recordado por uno de los fundadores claves del renacimiento de la magia del siglo XX. La cábala hermética fue desarrollada ampliamente por la Golden Dawn. La fusión de los principales cabalísticos, como las 10 céfiros con las deidades griegas y egipcias, se hizo más coherente y se extendió para abarcar otros sistemas como el sistema Enochian de magia angelical de John Dee y los conceptos orientales, particularmente hindúes y budistas. Aleister Crowley, quien pasó por la Golden Dawn antes de formar sus propias órdenes mágicas, es el exponente más conocido de la magia hermética. El libro de Crowley, Liber 777, contiene tablas de correspondencias que relacionan varias partes de la magia ceremonial y la religión oriental y occidental con los 32 números que representan las Sefirot, más los 22 caminos del árbol de la vida cabalístico. El estudio académico del misticismo judío del siglo XX es un fenómeno reciente. La investigación a gran escala y la aplicación de los métodos comprobados de filología e historia de las religiones comenzaron con el trabajo de Gershom Scholem y sus discípulos. Muchos de los rituales de la Golden Dawn fueron publicados por Crowley, alterados de varias maneras para alinearlos a su propio enfoque mágico de la New Aeon. Israel Regardie finalmente cumplió las normas más tradicionales de estos rituales y las publicó en forma de libro. Dion Fortune, una iniciada de Alfa y Omega, una rama de la Golden Dawn, escribió el libro seminal de Mystical Kabbalah, ampliamente considerado como una de las mejores introducciones generales de la moderna cábala hermética. Paul Foster fue un ocultista estadounidense que fundó la Escuela de Misterios Constructores de Aditum, enraizada en la Orden Hermética del Amanecer Dorado o la Golden Dawn y el sistema de logia azul masónica que enseña la cábala hermética. Aunque la cábala continúa siendo enseñada de la manera tradicional transmitida en el judaísmo de maestro a discípulo o estudiada por destacados eruditos rabínicos, surgieron otras formas de aprender sobre la cábala. Las organizaciones y escritores judíos de estilo moderno comenzaron a tratar de difundir el conocimiento cabalístico a una amplia audiencia, especialmente a partir de la década del año de 1960. Bnei Baruch es una asociación universalista de cábala fundada por Michael Neidman a principios de la década de los 90 y se estima que tiene alrededor de 50,000 seguidores en Israel y 150,000 en todo el mundo. El Centro de Cábala fue fundado en los Estados Unidos en 1965 como el Instituto Nacional de Investigación de Cábala por Philip Berg y Rab Yehuda Tzvi Brandwein. Brandwein fue el decano de Yeshiva Kol Yeshuda en Israel, un precursor de los centros de Cábala de los Estados Unidos, que se fundó en 1922. Después de la muerte de Brandwein y después de varios años en Israel, Philip Berg y su esposa Karen Berg restablecieron el Centro de Cábala de los Estados Unidos en Nueva York. Su enseñanza de divulgación en el estilo de la nueva era ha atraído el seguimiento de una celebridad interreligiosa y el perfil de los medios, aunque la organización está dirigida por maestros judíos ortodoxos. El Centro de Cábala de Los Ángeles se abrió en 1984, después de la muerte de Philip Berg. Karen y Yehuda Berg actúan como directores y maestros espirituales de la organización. La organización tiene 50 sucursales en todo el mundo. Los miembros del Centro de Cábala pueden alcanzar diferentes niveles de membresía.
Se llevan a cabo reuniones regulares para cada nivel individual y reuniones trimestrales para grupos de nivel. El enfoque del centro de Cábala es, para empezar, enseñanzas de Cábala que no hacen que el conocimiento previo de textos hebreos y judíos sea un requisito. Según sus puntos de vista, todos los sistemas de creencias espirituales o religiosos ampliamente reconocidos son meras ramas específicas de una sabiduría universal. Por lo tanto, la Cábala no es una alternativa a ninguna religión en particular, sino un suplemento. El centro de Cábala enseña el concepto cabalístico de Klipot, que todos tienen una conexión directa y clara con el mundo superior metafísico espiritual de la luz, que es también el Ein Sof. Pero este canal está bloqueado por los Klipots, restringiendo que la energía espiritual ingrese al cuerpo físico. A través del estudio y la práctica de las enseñanzas cabalísticas, los estudiantes pueden aprender cómo retirar o transformar las Klipots. El centro de Cábala cree firmemente en la astrología y afirma que la astrología siempre ha sido parte del judaísmo. El centro de Cábala ha traído críticas y ha sido investigado por el IRS y el FBI por malversación financiera. En noviembre del 2013, 2 donantes presentaron 2 demandas alegando que sus obsequios fueron mal utilizados. Algunas organizaciones judías los distinguen como no judío y consideran problemático su patrocinio por parte de los judíos. La cuerda roja usada como brazalete por los estudiantes del centro de Cábala deriva del folclore judío como un talismán para alejar el mal de ojo. La Cábala Society, dirigida por Warren Kenopp, es una organización basada en la Cábala medieval preluriánica, presentada en un estilo sincrético universalista de la nueva era, que depende de la membresía voluntaria. La sociedad fomenta el estudio serio y publica libros bajo su propia impronta y organiza conferencias. Como habrás visto en esta clase, hay toda una gran evolución a través de los estudios cabalísticos. Finalmente, hoy por hoy, el estudio de la Cábala se puede continuar llevando a través de ser miembros de organizaciones como las antes mencionadas con respecto a sociedades cabalísticas, o bien de una manera hermética y ocultista a través precisamente del ocultismo, como lo es el estudio de la astrología, el estudio de la cábala, el estudio del esoterismo y la combinación de todo esto. Por ejemplo, en la Golden Dawn, que es la más reconocida dentro de estas organizaciones herméticas y que finalmente llevan el objetivo de transformar nuestra propia sombra, transformar nuestra propia negatividad o nuestra propia inmadurez espiritual, y que bueno, pues es un camino alternativo que puede ser muy bien combinado con cualquier tipo de religión o práctica espiritual que busca específicamente lo mismo: la ascensión del ser humano, el despertar del ser humano, la transformación de las energías y la conciencia del alma y del espíritu. Así que espero que este recorrido breve sobre su evolución haya sido de gran conocimiento y cómo de alguna forma al día de hoy puede seguir sirviéndonos y ayudándonos a nuestro despertar espiritual.